Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Más allá, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Hoy queremos compartir la palabra de los protagonistas de la Navidad. En este mundo lleno de noticias tristes, malas, lo que más esperamos es una buena noticia. Seguramente la Navidad es la mejor noticia para toda la humanidad, en toda la historia. Es una noticia que nos trae gozo y alegría. Pero, ¿qué sería que fuésemos emisarios de buena noticia, protagonistas de transmitir buena noticia? Seríamos realmente bienaventurados, los bendecidos, ¿sí o no? Yo esta semana estuve bastante triste porque miren que pertenezco a la misión Global Partner. En esta semana escuché noticias de dos jóvenes señoritas que fueron a misionar a India. Ellos, después del culto matinal, fueron a visitar unas hermanas de la iglesia y todo el pueblo se levantaron contra ella y no solamente la golpeaban, sino que querían linchar, ¿no? Entonces avisó urgentemente a todos los misioneros por WhatsApp y estábamos todos asustados, ¿no? Que los muchachos pensábamos que la violarían, que la matarían, ¿no? Estaban enfurecidos por predicar el Evangelio, pero no estaban predicando el Evangelio. Dice que hay una ley que está prohibido el proselitismo. Miren que después me di cuenta que cada 15 minutos dice que muere un misionero en otra parte de Argentina, ¿no? Entonces, América Latina es un continente, por lo menos, no hay persecución contra el Evangelio, pero puede haber día de mañana. Pero miren que en otro continente asiático, después africano, hay mucha persecución. Finalmente, escuchamos que estas dos chicas misioneras fueron encarceladas y están esperando el juicio, ¿no? Por lo menos están vivas. Y otros 4 misioneros que están ahí se escaparon a otras fronteras para que no las atrapen. Claro, no hicieron nada malo,
simplemente estaban ahí predicando el Evangelio y tuvieron esta tragedia en esta semana. Y también escuché noticias de algunos misioneros que murieron por coronavirus. Estaban haciendo obra misionera, murieron. Después también ayer escuché una noticia de una misionera que viajaba con la familia, tuvo un accidente y un hijo está muy grave, perdió un ojo, todos los huesos rotos. Realmente es una semana muy difícil anímicamente, escuchando muchas noticias tristes, pero estamos contentos porque justamente es el día más gozoso de nosotros porque vino nuestro Salvador, Jesucristo. Y después vemos hoy pasajes que hemos leído, que esta buena noticia del gozo de la venida de Jesús, María, esta mujer simple de Nazaret, en ese momento decía de Nazaret que algo bueno saldrá, ¿no? Entonces era una provincia, un campo despreciado por los mismos judíos, pero sin embargo ella fue la protagonista no solamente de tener a Jesucristo, sino también anunciar la venida de Jesús. Y además ella fue usada tremendamente como la mujer más bendecida de toda la historia, de poder tener a Jesucristo en su embarazo y además de no solamente tenerlo como hijo, sino también fue la madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, hoy queremos escuchar la palabra, cómo es que ella se convirtió en la protagonista de la Navidad. En primer lugar, vemos que ella deseaba recibir la gracia de Dios. Es decir, que buscaba la gracia de Dios, por eso que ella fue protagonista de la Navidad. Y muchas veces nosotros cuando leemos pensamos que fue la voluntad soberana de Dios de elegir a ella entre muchas mujeres. Creemos que había mejores mujeres educadas, mujeres nobles, también mujeres prestigiosas, pero sin embargo esta chica joven, simple de Nazaret fue elegida y nosotros preguntamos por qué ella justamente fue elegida. Muchos dicen que fue la absoluta soberanía de Dios, pero nosotros tenemos que encontrar en la Biblia la respuesta en el verso 28. Allí cuando ustedes leen, el ángel que vino a anunciar esta buena nueva le dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo, dice, ¿no? Entonces, aquí vemos como que Dios ha elegido a María para esta bienaventuranza, para esta buena noticia, pero no tenemos que terminar ahí, sino que la Biblia nos habla en el verso 30 con esta palabra. Dice el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Claro, ella recibió la gracia de Dios, esta tremenda gracia de tener a Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, es decir, Dios encarnándose en hombre, pero ella de ser la madre, pero no tenemos que terminar allí, sino que cuando vamos a la Biblia original en griego, está en modo activo, no está en modo pasivo de que simplemente ella recibe la gracia de Dios, sino que está en modo activo presente. ¿Qué quiere decir esto? Sino es que ella buscaba
ansiosamente recibir la gracia de Dios. Ella anhelaba ser un instrumento de Dios para el milagro de nacimiento de Jesucristo. Había muchas mujeres, pero entre ellas, ella estaba preparada para recibir, y justamente ella era la que buscaba la gracia de Dios. Por esto que en inglés dice con esta palabra, dice, you have found grace with God, dice. Found quiere decir buscar, encontrar la gracia de Dios. Ella siempre buscaba la gracia de Dios. Entonces, finalmente, en esa búsqueda espiritual de la comunión con Dios, ella fue protagonista de la Navidad y Dios la eligió soberanamente para que ella sea instrumento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros en esta Navidad también, nosotros tenemos que orientar toda nuestra mirada hacia Dios y buscando, anhelando y también tratar de encontrar que la gracia de Dios inunde más profundamente en nuestra vida. Entonces, en la Navidad, justamente nosotros seremos bienaventurados como esta Madre María, que fue la dichosa entre todos los hombres. Y después, en segundo lugar, ella fue la protagonista porque confió y creyó en el poder de Dios. Tenemos que saber que María fue la mujer que experimentó el milagro más grande en toda la historia. Y además, no solamente experimentó el milagro más grande, sino que ella fue la mujer más bendecida entre todos los hombres. Pero detrás de este gran milagro, de gran suceso, no tenemos que olvidar que detrás de ella tenía una fe absolutamente puesta en Dios. Por eso vayan, verso 34, dice así. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, dice, ¿no? Entonces, aquí esta pregunta, ¿cómo será esto? Parece una duda, pero no es una duda. Porque si fuese, ¿por qué será esto? Entonces allí sí es una duda. Ella está preguntando no por el por qué, sino por cómo. Es decir, ¿cómo va a suceder esto? Ella está preguntando al ángel acerca de la metodología del nacimiento de Dios en hombre, es decir, está preguntando de la encarnación. ¿Cómo va a ser posible esta encarnación? Así que en esta pregunta no hay una duda, sino que ella con fe creyó y después pregunta cómo va a ser posible este nacimiento de la gloria de Dios a través de la vida de ella. Entonces el ángel en el verso 35 contesta, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos que el ángel le explicó que será a través del Espíritu Santo. No será una unión entre el espermatozoide y el óvulo, o no una unión natural, sino que el poder del Altísimo cubrirá sobre María y que nacerá, y el que va a nacer será hijo de Dios. Aquí cuando dice hijo de Dios, no tenemos que confundir que es hijo de Dios, sino Dios va a nacer en ella. Es algo realmente glorioso y el ángel le explicó esto que será a través del Espíritu Santo. Miren que yo una vez estudié allí en Flores, que ahora no está más ese seminario,
que estudié 3 años, curso de doctorado, y allí no creía en la encarnación de Dios como hombre. Decía que Jesús nació como hombre, pero después en el bautismo, allí Dios lo consideró como hijo de Dios. Entonces, los que siguieron a Jesús creyeron como hijo de Dios, pero en realidad no es hijo de Dios. ¿Cómo puede que Dios se encarne como hombre? Y bueno, no creían en este milagro y rechazaban este milagro, y que decía que ellos no podían creer en la encarnación de Dios. Claro, humanamente, si pensamos esto va a ser imposible. Pero sin embargo, tenemos que saber que María, cuando el ángel le explicó esto, creyó, y en el verso 45, ustedes vayan en el verso 45, dice esta palabra: bienaventurada la que creyó. Ella creyó en esta palabra, por eso fue dichosa, fue bienaventurada, porque se cumplirá lo que ha dicho de parte del Señor. Claro, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, Dios obra a través de nuestra vida. El poder de Dios hace un gran milagro de Dios en esta Navidad. Así que nosotros es indispensable cada día más creer en la fe, y también, como María, creer en esto que parece algo imposible humanamente. Yo una vez fui a Estados Unidos, hablé con mi sobrino que estudió ingeniería. Él lo primero que me decía que toda la Biblia es una mentira, dice. ¿Cómo una mujer soltera va a tener un bebé? Dice. Sí, él dice que antes de niño iba a iglesia, pero cuando comenzó a estudiar en la universidad, dice que es algo totalmente imposible o totalmente irracional, me dice. Pero miren que para Dios nada es imposible, nada es imposible. Por eso, ¿qué dice acá en la Biblia, no? Que para Dios nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Acá en el verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Hoy en día, los pastores, los seminaristas, misioneros, todos nosotros tenemos que creer en el poder de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Para Dios nunca es posible que Dios nazca como hombre. Esto de la encarnación no es imposible. Claro, en la Biblia vemos que la mano de Dios apareció allí en el palacio y escribía, dice. Claro, y humanamente no podemos entender esto. Que el burro comience a hablar para retar al profeta Balaam. Claro, ¿y cómo el burro va a hablar? Pero hay un montón de cosas. Claro, el apóstol Pedro, cuando creía, caminaba sobre el mar, pero cuando comenzó a ver el mar que zarandeaba, dijo, ¿cómo puede ser que yo camine sobre el mar? Ahí comenzó a dudar, se hundía, ¿no? Entonces, en esta Navidad tenemos que creer en el poder de Dios. Por eso que yo creo que en este momento hay 3 tipos de cristianos. Un primer tipo de cristiano, frente al milagro, hay cristianos místicos. Siempre está andando por el aire, por el cielo. Nunca llega a pisar la tierra, ¿no? Todo es sobrenatural. Claro, hay personas así, cristianos así, que están en estratosfera ahí en el cielo, andan volando. Claro, no podríamos decir que es un cristiano saludable. Siempre dice que todo es místico, todo es misterio, todo es milagro.
claro, esa creyente también es peligroso. Pero en segundo lugar, hay cristianos más peligrosos, es aquellos cristianos totalmente racionales, totalmente racionales. Detrás de la razón no ve la presencia de Dios, la mano de Dios. Tenemos que vivir con nuestra razón en la tierra. Tenemos que ser personas racionales. Tenemos que ser personas coherentes. Pero, sin embargo, tenemos que estar abiertos a la obra sobrenatural de Dios, al milagro de Dios, al poder de Dios. Entonces, tenemos que no ser totalmente racionales como teólogos liberales o cristianos liberales que nunca creen en el poder de Dios y en el milagro de Dios. Por eso hay cristianos que no creen en la encarnación de Dios. Realmente, las personas que no creen en la encarnación de Dios no pueden creer tampoco la creación de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, tampoco creen que la salvación es únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tampoco va a creer la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está totalmente atado a su racionalidad, a su prisión, cárcel de la razón, y que no ve más allá de lo racional, que hay un mundo espiritual, un mundo sobrenatural, y que Dios puede obrar en nosotros. Pero un cristiano saludable, en tercer lugar, aquellas personas que es racional, usa el intelecto adecuadamente, estudia, se prepara en la universidad. También sabe que Dios usa la razón, usa la ciencia para hacer su obra a través de la gracia natural, pero está abierto a la gracia sobrenatural de Dios. Estas personas son cristianos bíblicos y que creen en el poder de Dios, y estas personas pueden ser protagonistas de la Navidad, y en este año, en el 2020, también puede experimentar el gran milagro de Dios en nuestras vidas. Y después, en tercer lugar, María, que tuvo esa fe. Dice, dichosa porque creyó, pero además de que esa fe llevó a la obediencia. Vayan versículo 37 al 38. Dice así, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Miren que esta palabra que dijo el ángel, de que una virgen va a tener bebé, no es lo mismo como hoy. Hoy en día también una mujer no casada tener bebé, estar embarazada, es un poco vergonzoso, ¿sí o no? Pero en aquella época una virgen, si queda embarazada, miren que no solamente pasa vergüenza, sino hay un peligro de muerte, porque la ley judía, toda aquella mujer que se cometió adulterio, los hombres tienen derecho a matarla tirándole las piedras allí en la plaza central del pueblo. No solamente es una vergüenza para ella, sino para toda la familia. El que va a levantar la piedra primero va a ser su padre, su pariente, sus familiares. Entonces, no era una noticia fácil, sino que era una noticia dura para ella. Sin embargo, ella dijo, hágase conforme a tu voluntad. Ella obedeció en esta palabra del ángel, es decir, en esa obediencia, su fe estaba dispuesta a pagar el precio, el costo de obedecer en la palabra del Señor. Así que hoy en día, miren que muchos le gustan, están de moda, la crítica, también la rebeldía, pero ella
su fe era una fe de obediencia, ¿no? Una fe de obediencia. Estaba dispuesta a morir, a morir. Por eso dice, hágase conforme a tu palabra, dice, hágase conforme a tu palabra y que yo estoy dispuesto a obedecer. Entonces ella obedeció y se convirtió en protagonista de la Navidad. Protagonista de Navidad, no solamente la mujer más bendecida, sino también la mujer, la madre de Jesucristo. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que aprender la obediencia, ¿no? La fe que lleva a la obediencia. Porque es muy natural que nosotros critiquemos, seamos rebeldes, pero la obediencia tenemos que ir aprendiendo. En el seminario, fuera del seminario, en la iglesia, todo tenemos que aprender la obediencia. También nuestro Señor Jesús dice que aprendió la obediencia. En Hebreos capítulo 5:8 dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nuestro Señor Jesús aprendió la obediencia, más nosotros tenemos que aprender la obediencia. Si obedecemos, si creemos y obedecemos y buscamos más la gracia de Dios, Dios va a obrar en nuestra vida. Una vez un hijo fue a hacer servicio militar, el padre le preguntó al hijo, ¿qué aprendiste ahí en ese servicio militar? El hijo dijo al padre, sí, la obediencia. Claro, pero yo en mi casa yo también te enseñé la obediencia. Pero el hijo dijo no, en la colimba, que dice, en la colimba, ahí en el ejército, lo que aprendí es obedecer ahora, claro, ahora, claro. Ahí el padre se dio cuenta que el hijo aprendió verdaderamente la obediencia. Ahora nos falta 7 días para que termine 2020. Si hay algo que no estamos obedeciendo delante de Dios, bueno, en estos 7 días que nos faltan, y bueno, obedezcamos a Dios. Amén. Creyendo en el poder de Dios, buscando, añorando que su gracia esté en nuestra vida y obedecemos en lo que Él nos demanda, nosotros experimentaremos un gran milagro de Dios en nuestra vida, como la que María, la madre de Jesús, experimentó en su vida. Ella, a través de esa obediencia, se hizo realidad esa palabra de Dios. Toda la promesa de la palabra de Dios, si obedecemos con fe, buscando a Dios, va a ser para nosotros la palabra de Dios obrando en nuestra vida y nosotros experimentaremos un gran milagro de Dios en esta Navidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, que nuestro corazón esté orientado a la búsqueda de Dios y espiritualmente busquemos más la gracia de nuestro Dios y también la gracia que nos da nuestro Espíritu Santo, Señor. También ayúdanos a crecer más fe en ti y que en ese crecimiento de fe podamos comprobar más tu poder en nuestra vida, Señor. Sí. También que esa fe pueda estar dirigida a la obediencia a tu palabra, Señor. Que podamos obedecer ya, Señor, ahora, aquí, en este momento, Señor, en este lugar, en esta Navidad, Señor. Y todos nosotros seamos protagonistas de la Navidad, de no solamente de tener el gozo de Dios en nosotros, sino también transmitir las buenas nuevas a nuestros vecinos, a nuestros parientes, familiares y también a la iglesia, Señor.
Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén.